Mañana la izquierda se movilizará a la Plaza de Mayo para pedir que el gobierno anule el acuerdo con el FMI. Manuela Castañera está en línea con nosotros, dirigente nacional del Nuevo Más. ¿Cómo estás, Manuela? Acá Maxi te saluda. Maxi Sardi. ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias por el llamado. ¿Estaríamos mejor sin el acuerdo con el FMI, pero estaríamos bien o igualmente mal? Necesitamos anular el acuerdo y tener un plan. El problema que hay ahora es que es un acuerdo que en los hechos está colisionando, y toda esta crisis que estamos viendo tiene que ver justamente con que el acuerdo con el fondo está fracasando, porque dijeron vamos a un acuerdo para que Argentina no quede aislada del mundo, para frenar la debacle, para que no haya una corrida cambiaria y para que no haya default. Y estamos al borde de todos esos elementos y no se está frenando la debacle. Yo veo con mucha preocupación que estamos en el medio de una crisis, de una presión hacia la corrida cambiaria, y nosotros mañana nos vamos a movilizar para decirle no a la devaluación y que haya un plan alternativo, porque acá lo que se está discutiendo es los sectores del agro, por ejemplo, que en unos pocos días también van a ir a la calle a movilizarse, están pidiendo, abro comillas, que se sinceren los precios. Eso no es otra cosa que pedir la devaluación. La devaluación ya se ha producido, Manuela, digo, hemos visto un salto fenomenal, ¿no? Digo, esta semana, no solamente del dólar blue, pero también del dólar bolsa, del contado con liqui. Pero el gobierno en este momento está dejando que eso corra y no está tomando ninguna medida para poder frenarlo. A nosotros lo que nos parece es que tendrían que tomar medidas de gobierno, por ejemplo, insertar un montón de divisas en el Banco Central para poder frenarla, porque si no es que dominan los mercados, no decide el Estado, deciden los mercados. Pero esas divisas no están hoy, no tenemos esos dólares. Esas son las medidas que creo que tenían que tomar, por ejemplo. ¿Y de dónde los sacamos los dólares, Manuela? Hay una medida de sentido común, de izquierda, pero de sentido común, que es obligar al agro a liquidar. Ni siquiera todavía te estoy hablando de la necesidad de subir las retenciones, de la necesidad de ejercer, de frenar la timba que está habiendo en este momento de negocio de sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones, y que hay un PBI entero en dólar billete afuera de la Argentina. Ni siquiera te estoy hablando de eso. Pero ¿cómo los obligás? Ahí donde, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo obligás? Primero que la obligatoriedad de la liquidación de las divisas era una medida que existía en la Argentina, que es una medida elemental de gobierno y que el macrismo eliminó, y Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos no volvió a restablecer. Deberían restablecer la obligatoriedad de la liquidación de las divisas, y te digo más, bajo apercibimiento penal, porque a los trabajadores los están obligando a que su salario no valga nada y que no digan nada, pero a los sectores que viven de divisas no. Acá en la Argentina hay con la corrida cambiaria tenés dos Argentinas, la que presiona porque vive de divisas y la que vive del salario y se ve cómo le afecta sus ganancias. En este momento, por ejemplo, el azúcar está a precio dólar blue, ni siquiera el dólar oficial. Bueno, eso es inaceptable, porque el viernes pasado que se cobró el aguinaldo en algún sector de trabajadores, no en todo, pero que un amplio sector de trabajadores cobró el aguinaldo, el lunes vio como valía el 20 o el 30% menos, con angustia y con dolor, y no puede hacer nada para darlo vuelta. Bueno, eso es lo que me parece que es inaceptable, y nosotros nos queremos movilizar para exigir que haya medidas que frenen la devaluación, afectando los intereses de los grandes sectores, del agro, de las finanzas, que ese es otro sector de los bancos que se debería también poder intervenir desde el Estado para poder que haya transferir divisas hacia el Banco Central y frenar la devaluación, y no se está haciendo, y creemos que es importante salir ahora, a las mayores intervenir los bancos, es decir, corrida. Digamos, en el momento que vos intervenís los bancos, la gente saca la plata de los ahorros, ¿o no? No, estamos hablando de medidas que afecten no a los ahorristas. Estamos hablando de los grandes sectores concentrados de la economía. ¿Y cómo le pones nombre y apellido a eso? Al mundo de las finanzas, al control de las divisas. Bueno, por ejemplo, el 87% de la cartera de los bancos en este momento tiene que ver con el negocio de bonos con el Estado. Bueno, que esa sería la condonación de la deuda del Estado por parte de los bancos, y que la asuman los bancos y que no se les paguen a los ahorristas
bajo peligro de intervención. Sí, ¿te parecen medidas si vos las pensás y me decís esto es un montón, Manuel? O sea, defolteás la deuda en pesos. O sea, decís, no solamente la defolteás, si vos no es que la defolteás, perdón, dijo, la negás, o sea, no la pagás. Claro, condonación de la deuda exacto. Como contrapeso de todo el negocio que no te va a comprar nunca nadie más un bono, ¿eh? Eso no lo sabemos. Mira, Maxi, el problema es este. Todas las medidas que se plantean que tenga que tomar el Estado dicen va a asustar a los mercados. Pero en este momento los mercados le están imponiendo a la Argentina y sin que el gobierno intervenga, sin que el Estado intervenga, una destrucción de los precios que afectan directamente a las mayorías sociales. ¿El FMI qué es? ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Qué personas son? Pero yo sí sé lo que pasa con el peso y lo que pasa con el salario y quiénes son los argentinos y las argentinas que se ven afectados por estas medidas. Hay un momento de crisis y en los momentos de crisis graves se requieren de medidas que estén a la altura de las circunstancias. Y yo veo un gobierno, y para mí cuando digo a la altura de las circunstancias, de voces que defiendan a los trabajadores, porque cuando empiezan estas crisis todo el mundo habla de la macroeconomía, de los bancos y del mercado. ¿Quién habla de los salarios? ¿Quién habla de los salarios? Bueno, nosotros queremos hablar de ese tema y hablar de medidas desde un punto de vista de los trabajadores y las mayorías sociales que podrían hacerse para que no sean siempre los mismos los que pagan la crisis, porque además estamos hablando de un momento de crisis grave, su producto del acuerdo con el fondo, un acuerdo con el fondo que además legalizó la estafa macrista. Y encima ahora estamos además de que legalizan la estafa macrista, que fueron todos a votarlo en el Congreso, dijeron que lo hacían para frenar la debacle no la frenan y ahora nos dicen que el único camino es dejar que se destruyan los salarios porque si no, de vuelta Argentina va a quedar aislada del mundo. Eso me lo dijeron en febrero, no lo frenaron, entonces es hora de hacer otra cosa. Bueno, ese tipo de cuestiones me parece que es importante debatir ahora. Y a mí me molesta también porque veo que el gobierno no ha tomado medidas en favor de las mayorías populares. Lo único que se atinó a decir, bueno, nombraron a Bataki, pero dijo que iba a tener el mismo plan que Guzmán. Ahora la presidenta, justo unos minutos antes, estaba hablando, usando como chivo expiatorio a Guzmán. Pero el acuerdo lo votaron todos, que me disculpe. No, pero ese sector del kirchnerismo no lo votó, ¿eh? Pero no hizo nada para frenarlo. Yo le pregunto a Cristina entonces, ¿cuál es su plan alternativo? Porque veo una pelea, pero no entiendo cuál es el debate. ¿Por qué están peleándose entonces? ¿Tiene otro tipo de medidas alternativas la vicepresidenta? Yo lo vi a Máximo renunciar a la banca de diputados por el acuerdo con el fondo. En ese momento dije, movilicemos de manera unitaria. Sacamos una convocatoria a Máximo Kirchner en particular y todos esos sectores para que salgamos a las calles contra el acuerdo con el fondo. No hicieron nada, dejaron que ese acuerdo pase. Ahora se enojan con Guzmán, pero ¿qué están diciendo? ¿Pagar o no pagar? ¿Cuál es el plan? ¿Qué medidas están proponiendo? Ustedes proponen no pagar. Nosotros creemos que en este momento hay que anular el acuerdo y utilizar, hacer una gran inyección de divisas, aceptando los intereses de los grandes sectores concentrados de la economía, al Banco Central para frenar la devaluación y defender los salarios. En este momento, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Dicen el problema de las importaciones y lo que se ha gastado en la crisis energética, ¿no? De importar gas. Sí. Bueno, tenemos gas en Argentina. ¿Por qué no se puso el gas en Argentina? Porque no tenemos el gasoducto. Exacto. ¿Para qué se necesita hacer el gasoducto? Pero para eso necesita fondos. Bueno, no. Tenemos que pagar el acuerdo, así que como el acuerdo con el FMI dice que no se puede destinar PBI para eso, seguimos importando. Bueno, nos pusieron un montón de condiciones que chocan y que no permiten que la Argentina crezca. Entonces creo que no es solo... Sí, igual el gasoducto venía demorado por la licitación, no necesariamente porque no se haya pagado, que también había una dificultad ahí para pagarlo, pero se hizo el primer tramo, entiendo. Pero no se está haciendo la obra. Y ahí hay un montón de cuestiones de fondo que es hora de empezar a discutir, porque si no... Pero la obra no se hizo los últimos 2 años tampoco, digo no se hizo aún no teniendo acuerdo con el fondo. En este momento... es por poner un ejemplo, hay un montón de casos así de que se necesitaría hacer crecer, venimos diciendo hace rato esto, claro, se necesitan demasiadas divisas para las importaciones, pero hay que crecer la matriz energética. Bueno, hay que invertir en la Argentina, si no hay inversión, mega inversión
desde el Estado para resolver problemas como ese y al mismo tiempo para tener un plan para generar empleo genuino, para combatir la desocupación, para combatir la pobreza, entonces no hay ningún plan. Hay un dominio permanente de esta entelequia que dicen que es el mercado, que no es más que un grupo de señores que están viviendo ni siquiera en la Argentina, sino afuera, y que un día se acuestan con no sé cuántos billones y a la siguiente mañana, sin hacer nada, tienen más billones de los que tenían antes, mientras un montón de gente está sumida en la pobreza. Bueno, esa lógica tiene que entrar en discusión, hay que debatirla, y tenemos propuestas alternativas para hacerlo, y son medidas elementales de soberanía y de gobierno que la Argentina debería poder tomar para no dejar sumir en la miseria a tantos amplios sectores de la sociedad. Gracias, Manuela. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana en la calle y les cuento que es una movilización unitaria. Todo el conjunto de la izquierda está llamando a salir a la calle, porque no puede ser que la calle sea solo de la derecha. Tenemos que salir a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Bien.